Buenas tardes, buenos días, aquí conectados nuevamente en este foro, en este webinar de todos los jueves, hoy con un invitado como siempre muy especial, pero hoy definitivamente es pero muy especial. Hoy Gabo Montenegro no nos acompaña porque el hombre se nos casa mañana. Mañana, bueno, que ya se casó por el civil, pero mañana es el acto eclesiástico aquí en Venezuela, o sea que el hombre anda como loco. La verdad que el tema de hoy, el tema de metodologías ágiles, el tema de mercadeo, le hubiera ayudado bastante. Así que bueno, ya que estamos aquí comenzando ya esta nueva sesión, pues le damos la bienvenida a Eira, a Julia, Noliván, qué bueno, Natalia, Liliana, gracias por estar con nosotros. Argenis, te lo agradecemos mucho. Qué bueno, gracias a ti, Julia, ok, que nos estás entonces acompañando desde la ciudad de Maracaibo. Pues, amigas y amigos, como bien saben, para nosotros el tema de puntualidad es un valor importantísimo y cuando son exactamente ya las 01, pues damos por inicio, vamos entonces a iniciar nuestra sesión de hoy con un invitado que, como te decía, estoy muy contento porque finalmente, después de mucho estire y encoge y muchos acuerdos y mucha permisología, pues vamos a tenerlo aquí el 13 de julio en el Congreso de Ventas Internacional. Nuestro invitado de hoy es Blas Martínez, que como te digo, va a ser uno de los 4 conferencistas que vamos a estar hablando de cómo se está vendiendo en otros países, cómo se está vendiendo en este planeta en líneas generales, qué está evolucionando, qué está pasando, y por eso pues tener hoy a mi gran amigo y socio, ¿ok? Blas Martínez es un lujo increíble. Así que Blas, bienvenido, qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo ya por Guadalajara? ¿Ahí no se te oye, Blas? ¿No? ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Suele pasar que cuando tienes el micrófono apagado, no se te escucha. Vainas de la tecnología. Sí, no sé por qué. Pues estaba diciendo cuando no se me escuchaba que para mí es un placer, que el placer es todo entero mío, el poder estar aquí contigo y con tu comunidad. Veo además nombres conocidos por aquí y nombres por ahora desconocidos, pero que espero que pronto sean conocidos. Así es. Pues sí, ya se van incorporando cada vez más. Mira, Rafael, Yajaira, qué bueno, Mónica Gávez, Alberto Belloso, Vladimir, Gabriela Delgado, qué bueno, Gabriela, Ana Cristina, pues la verdad que sí. Y precisamente el tema de hoy, yo creo que es un tema clave porque como que viene a unir muchos puntos, ¿no? Viene a unir, por ejemplo, unos puntos que tradicionalmente han sido como difusos, que tiene que ver con el tema de que por un lado está mercadeo y por otro está ventas, ¿ok? Unos hablando más de los otros y uno entorpeciéndose muchas veces al otro. Tiene que ver efectivamente con un mundo mucho más rápido en donde pues tenemos que estar corriendo y atándonos los zapatos al mismo tiempo y que bueno, que para muchos puede ser desesperante, para mí realmente es un tema apasionante. Y bueno, y como Blas es una persona que no está terminando de estudiar o hacer una certificación y ya el hombre se nos inscribe en otro y es imposible llevarle el trote, pues por eso no me queda otra que invitarlo a mi webinar para yo poder enterarme. Así que Blas, que bueno, vamos a hablar del tema de Lean Marketing, vamos a hablar del tema de Agile. Pues yo creo que cuéntanos ya directamente a qué vamos, cuál es el tema y por qué su importancia y relevancia en estos momentos. Hoy, el tema de hoy es Lean Marketing y tiene como sobrenombre, como subtítulo, el ¿se puede innovar en marketing y ventas? Y fíjate, todo parte de esa inquietud de la que tú hablabas. Hace unos años, aproximadamente unos 4, 5 años, diría, vi un anuncio de Jonathan Courtney. Jonathan Courtney es el CEO de IJ Smart, una empresa de consultorías que se dedica sobre todo al diseño de productos y servicios.
Pero a mí una cosa que me fascinó del anuncio es que Jonathan, al que ya conocía, pero lo estaba viendo a través de un anuncio, decía que había un libro que le había cambiado la vida, que había cambiado incluso su empresa en su totalidad, que ellos estaban haciendo diseño de producto y diseño de servicio de una manera hasta que en un vuelo para ver a un cliente en el que consideraba que lo tenía todo perdido, echó a su bolsa un par de libros para leer en el avión y uno de los libros que metió, al que él no le tenía pues no sé cómo decirlo, no pensaba que podía cambiar su empresa ni poder ponerlo en práctica, no tenía confianza, esa era la palabra que buscaba, pues comenzó a leerlo y le fascinó tanto que al bajar de ese avión, él decía que ya había cambiado su empresa. Entonces, me planteé dos cosas en ese momento. Uno, tengo que leer ese libro, que ahora le diré cuál es. Y segundo, ¿cuál será ese libro que pueda cambiar mi empresa o mis empresas para siempre? En aquel momento solo tenía una. Todavía no te conocía. En ese momento, el libro que había cambiado y que cambió la empresa de Jonathan Courtney para siempre fue Sprint, de Jack Knapp, que es una metodología para, como dice el propio título del libro, para resolver problemas y probar nuevas ideas en solo 5 días. En este caso, muy ligado al mundo de diseño de producto, diseño de servicio. Lo leí y en ese momento dije, pues bien, eso está muy bien si te dedicas al diseño de producto y servicio, pero yo no me dedico a esto. Me pareció una metodología muy interesante, pero me quedé con la sensación de quiero saber más, pero a la vez no ha cambiado mi empresa. Por ese afán del que tú hablabas antes, terminé estudiando con Jonathan Courtney y con el propio Jack Knapp la metodología, pero aún así sentía que me faltaba algo. Hasta que llegó este otro libro. Voy a mostrar varios libros. Bueno, antes de mostrar ellos hablaban mucho de una metodología adicional sin la que no habrían nacido la metodología Sprint, que era Lean Startup, el método Lean Startup de Ries. Así que me lo leí, me pareció magnífico, pero de nuevo hablaba de creación de empresas. Es decir, ¿y si ya tengo creada la empresa? ¿Qué sucede? Ahí conocí a Alexander Osterwalder. Todos sus libros en realidad me cambiaron mi empresa, pero hay uno especialmente al que le tengo mucho cariño, que es Cómo testear ideas de negocio. En este caso nos dice precisamente cómo podemos probar una idea de negocio y está muy ligado ya a la consecución de clientes, a lo que Steve Blank, que es otro de los libros, no lo he traído aquí delante, pero lo tengo ahí detrás, que también para mí es muy importante, que les llama desarrollo de clientes, que es el momento de crear demanda, aunque solo habla de crear demanda, no de crecimiento. Y a mí me pasó algo muy parecido el año pasado. El año pasado estaba viajando a Colombia, algo parecido a lo que le pasó a Jonathan Courtney. Yo estaba en busca de esos libros y en uno de mis viajes a Colombia el año pasado me compré un libro y en realidad pensé que no iba a pasar nada, no le tenía mucha confianza. El libro se llama El libro rojo de la innovación, de Marcel Planellas, y habla de un proceso de auditoría de innovación, algo que el propio Marcel Planellas junto a Ferran Adrià habían aprendido. Lo curioso es que me pasó exactamente lo mismo que a Jonathan Courtney. Cuando bajé del avión, yo ya no podía pensar del mismo modo que antes. Yo estaba viendo de otra manera mi empresa y en este caso mis empresas. Y desde entonces inicié un proceso de aprendizaje con el propio Marcel y con otras personas para entender y sobre todo dar respuesta a esa pregunta que me hacía hace un momento. ¿Se puede innovar en el departamento de marketing y ventas? Porque hasta ahora todo lo que veo es innovación en modelo de negocio,
innovación en diseño de producto y servicio, pero incluso innovación como mucho en la propuesta de valor. Pero ¿se puede innovar en marketing y ventas? Y este tema, la verdad que te escucho, amigo mío, y lo conecto tanto a lo que me ha pasado estos últimos meses aquí en Venezuela, donde, como tú sabes, vine el año pasado invitado por una conferencia y prácticamente no he podido regresar a Panamá. Yo muy contento de ello, porque ha sido uno tras otro proyecto que hemos estado haciendo. Y, y en un mercado tan particular como es el venezolano, ¿verdad? Este tema definitivamente de innovar, de hacer cosas diferentes, porque al final se trata de eso. O sea, muchas personas, ya sea en conferencias o en estos cursos que hemos hecho para importantes empresas de tecnología, de alta tecnología, oye, Carlos, ¿qué hacer en esta situación? Y claro, y la cantidad de cosas que realmente suceden en este mercado, pues la respuesta yo creo que en parte la has dado tú, y es en la cantidad de libros y en la cantidad de herramientas que hay que buscar. O sea, independientemente, porque ya vamos a ir a la sustancia de todo esto, yo quería hacer una pausa para compartir con ya las personas que están con nosotros, ya cerca de 40 personas, de que ante esa pregunta reiterada de qué hacer, la situación está dura, la situación está difícil, pues mira, no nos queda otra que empezar a buscar nuevas opciones. Cada libro puede ser que no te va a cambiar la vida, pero cada libro algo sacas, algo buscas, y es precisamente lo que vamos a hacer el 13 de julio, traer a Blas acá, traer a Chris también, un australiano que vino aquí a vender en América Latina. Por cierto, hablando de matrimonios, se nos acaba de casar también. Hay una pandemia como esto, ¿ok? Y también Miguel Zambrano. O sea, eso, quería hacer esa pausa porque yo creo que es interesantísimo, y es para mí el principal mensaje, que ante la situación que está dura, que la situación está X o Y, pues la solución es lo que tú acabas de mostrar ahorita. 5 o 6 libros, y de alguno de esos la pegas y te muestra una forma distinta de ver las cosas. Qué bueno está ese primer aprendizaje. Claro, incluso diría algo más, algo que ahora voy a poner una presentación muy sencilla, pero me voy a adelantar ya a la presentación. Y hay una cuestión muy importante, que es la unión de puntos. El hecho de que yo, por ejemplo, he llegado a una conclusión, que en realidad no hay un libro que ha cambiado mi empresa. Por mucho que pueda decir, Marcel, este libro me cambió la vida, en realidad sin los otros que he mencionado o algunos que no he mencionado, como algunos clásicos de James March o de Michael Porter, creo que no se habría dado ese momento de generación de ideas. Creo que la generación de ideas surgen a partir de unión de puntos. Y precisamente quiero que comencemos por ahí, porque si no definimos qué es la innovación, probablemente no tenga ni siquiera sentido que nos planteemos esa pregunta de ¿se puede innovar en marketing y ventas o no? Porque si cabría pensar incluso si merece la pena innovar, porque no sabemos qué es. Entonces, voy a compartir pantalla. Espero que se comparta. Sí. Bien. De hecho, solo un segundo para asegurarme que se ve correctamente. Ahora. Chévere. Me imagino que ya se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Yo voy a apagar mi cámara mientras tanto y estaré pendiente de los comentarios. Ok, ya la gente, por favor, escriban, no le hagan fácil a este hombre, hay que sacarle el jugo. Así que estaré muy pendiente de sus comentarios. Bien, entonces, de hecho, por supuesto, Carlos, cualquier duda, pregunta que haya en el chat, incluso amenazas, me las puedes decir. Al final, aunque voy a estar eminentemente hablando, no veo, a la vez que comparto pantalla, no estoy viendo el chat, y por lo tanto, sí pediría esto, que si... De hecho, voy a hacer una cosa, me voy a poner el chat. Yo me encargo. ¿Sí? Perfecto. Igualmente me pongo el chat en otra pantalla, pero igualmente te agradecería mucho esa ayuda. Bien, pues decíamos, ¿qué es la innovación? Y fíjate, yo no me siento tan capacitado para responder qué es la innovación, así que me he traído invitados. ¿Qué es la innovación? A través de Francisco Palau, que es fundador de
Propus Alliance y autor de varios libros muy interesantes como Transformación Exponencial. En este caso, él nos dice que innovar es inventar más comercializar de modo exitoso. ¿Eso qué significa? Que una idea por sí misma, el tener una idea no es innovar. El tener una idea y ponerla en práctica, por mucho que sea nueva, por mucho que sea novedoso, no es innovar. Innovar se trata de generar algo nuevo, según Francisco Palau, ahora vamos a ver otras definiciones, que después podamos comercializar de modo exitoso. Fíjense que el hecho de que podamos comercializar de modo exitoso significa que de alguna manera esa innovación es relevante, importa realmente a alguien. De hecho, Ferran Adrià, al que yo hasta hace poco, hasta hace un año, solo conocía por ser un gran chef y ahora lo conozco ya como consultor de innovación. Él dice que la innovación es la puesta en práctica de manera exitosa de nuevas ideas para conseguir un impacto real y efectivo en la sociedad. Esto es a lo que se refería Francisco Palau. Si hay alguien que está interesado, lo va a comprar. Pero no se trata solo de que esa innovación sea momentánea, que ese deseo de compra sea momentáneo, sino que tiene que haber un impacto real y efectivo. Es decir, de alguna manera las cosas tienen que cambiar de algún modo. Y yo sé que están pensando ahora, pero Blas, me estás hablando de inventar, crear. Eso no es crear producto. Así que le pregunté a Seth Godin, quizá uno de los autores más conocidos del mundo del marketing, qué era lo que las empresas necesitan para tener éxito dentro del mundo del marketing. Y justo da en la clave, aunque como digo, no tenemos que estar enfocados solo en producto y servicio, pero él dice que el primer paso consiste en inventar una cosa que merezca la pena crear. O lo que es lo mismo, que es un principio de Lean Startup, no crear productos que la gente no quiera comprar. Es relativamente sencillo y es algo que yo siempre he dicho del mundo del marketing y las ventas, que el mayor éxito, el mayor truco de ventas, ese secreto que los gurús no están dispuestos a mencionar y que algunos incluso no saben, es que para tener éxito en las ventas, lo único que tienes que saber es saber qué necesita tu cliente y ofrecerle exactamente aquello que necesita y desea. Si lo haces, vas a tener éxito. Incluso me voy a ir a un clásico que es James Webb. Esta es la última referencia a autores. Ya después vamos a trabajar sobre la innovación en concreto, que es James Mark, de cómo se innova, cómo se crea una idea. Y él dice que una idea es una nueva combinación de elementos. Que esto va muy ligado a lo que decía hace un momento. Las ideas no surgen de la nada, no surgen porque te leas un libro, sino el hecho de que puedas ir uniendo puntos nos puede ayudar a generar nuevas ideas. Que esto va a tener mucha relevancia ahora cuando hablemos de innovación dentro de marketing y qué es eso del Lean Marketing. Y qué bueno, Blas, y quería también aquí acotar algo, y esta definición me encanta porque yo una vez leí desde el punto de vista de la neurología, un tema que me encanta, es que básicamente, ¿qué es una idea? Tú lo acabas de decir, es como dos o tres piececitas, es una metáfora muy sencilla, pero son como dos o tres piezas de información que tienes en tu cabeza, de repente aquel consejo que te dio tu abuelita, o ese correo fastidioso que te llegó y lo leíste, o ese dicho en tu pueblo, y pasó un estímulo en el exterior que pum, te movió e hizo que estas tres piezas dispersas en tu cerebro se conectaran. Entonces, desde el punto de vista matemático básico, tener ideas consiste en tener más piezas de información que de repente inconexas, que no sabemos, que no entendemos, que están ahí, pero buscarlas, tener un apetito por tenerlas y someterse a estímulos distintos y estar en ese plan. O sea que me encanta esta visión del señor John. Gracias, qué bueno. De hecho,
este quizá es el libro que más recomiendo siempre a las personas que quieren innovar dentro de su empresa, ya sea en el departamento en el que estén. Es el libro de Una técnica para producir ideas de James Webb Jung, un libro que tiene 45 páginas, incluyendo la introducción. Es un libro que se lee muy fácil, pero que es crucial, aunque la idea primigenia es esta, que realmente innovar, no innovan los genios, innovan las personas que se ponen a innovar, que trabajan en ello. Entonces, para innovar, para generar el momento de innovar, sí es cierto que se requiere cierta creatividad, pero que la creatividad llega de la inspiración, es decir, y la inspiración de que llega de trabajar en ello. Entonces, una vez que sabemos esto, tenemos que saber que en principio, aunque luego vamos a ver que vamos a poder categorizar a nuestra empresa en otros elementos, en principio existen dos tipos de innovaciones. Aunque, como digo, en un momento vamos a ver que quizá en tu empresa estás innovando y que a veces es más fácil innovar de lo que creemos. Pero en principio podemos categorizar dos tipos de innovación: la innovación incremental y la disruptiva. Esto fue la primera categorización que hizo Clayton Christensen hace unos 10 años aproximadamente, donde hablaba de esa innovación incremental, que esa innovación incremental es ir mejorando aquello que ya tienes. Si nos lo llevamos al mundo del marketing y ventas, sería, una vez que hemos mapeado todo nuestro stream value, o dicho de una manera más mundana, más que podamos entender todos, una vez que hemos determinado todos los pasos que seguimos para generar valor a nuestro cliente, lo que necesitamos hacer es determinar qué podemos mejorar, qué acciones podemos mejorar. Eso nos llevaría a la innovación incremental. Cuando hablamos de innovación disruptiva, es cuando simplemente nos planteamos qué cosas pueden ser totalmente distintas. Aquí, en empresas que han disrumpido, que han realmente su innovación es disruptiva, se llama así porque rompe con lo establecido, son empresas como en los últimos años hemos visto a Apple, Amazon, Uber, cambiar los sectores en los que están. Por ejemplo, en el caso de Amazon, ha cambiado la forma en la que leemos, la forma en la que compramos, porque ahora ya no es necesario ir a una tienda física para comprar. Podemos hacerlo, pero podemos hacerlo también online. En el caso de Apple, cambió la forma en la que escuchamos música. O en el caso de Uber, ha cambiado la forma en la que nos movemos. ¿Por qué lo ha cambiado? Simplemente porque el producto era bueno. No, en este caso, innovaron en el modelo de negocio. Curiosamente, cuando comencé a interesarme mucho sobre procesos de innovación, me di cuenta que la mayoría de estas empresas, en realidad, cuando dicen que están innovando en el modelo de negocio, están innovando en 3 factores, de los 9 factores que tiene un modelo de negocio, en 3 factores que curiosamente son los que dependen del marketing y las ventas, como es el público, la segmentación, quién es mi cliente. 2, los canales a través de los que mi potencial cliente me conoce y me puede comprar, además. Y por último, la relación que tenemos con esos clientes. Esos 3 aspectos, en realidad, aunque se pueden mapear dentro de nuestro modelo de negocio, tienen mucho que ver con decisiones estratégicas de marketing y ventas. Cuando decimos, por ejemplo, que Uber ha cambiado la forma en la que nos movemos, en realidad es una exageración decirlo. Lo que ha cambiado realmente es cómo nos comunicamos con la empresa que nos mueve, cómo solicitamos ese
ese servicio, incluso cómo nos enteramos que existe o cómo la empresa nos pide fidelización. Simplemente son cambios en canales, en segmentación, porque llegamos a personas distintas, y también en la relación de cliente. O sea, amigo mío, que bajo esto que tú estás comentando, la innovación realmente, en ese caso me parece bien interesante, no ocurrió en el producto como tal, o sea, porque el concepto como que existía, la innovación fue en crear una plataforma que comunicara mejor y mostrara de una forma distinta un servicio ya consabido. Incluso la plataforma en sí no es tan relevante. Mira, te cuento rápidamente, aunque no pensaba centrarme en un caso específico, pero ¿qué hace Uber frente a los taxis? Los taxis tienen un cliente, un segmento de clientes. El segmento de clientes podemos simplificarlo como aquellas personas que necesitan moverse. Ya luego podremos ver quién necesita hacerlo. ¿Qué sucede con Uber? Que dice que no solo tiene un cliente, tiene dos clientes. Ellos no ofrecen el servicio de movilidad. Tiene dos clientes. Claro. Ellos tienen dos clientes. Tienen las personas que tienen la necesidad de moverse y las personas que tienen un coche ocioso y necesitan ganar dinero. Listo. Entonces, ya vemos la primera innovación, que es pasan de tener un cliente a tener dos clientes, que como vemos no tiene nada que ver con producto, es una cuestión de segmentación de mercado. Una vez que tienen esos dos clientes, pasan a ¿y cómo nos relacionamos con el cliente? ¿Qué canales utilizamos? Y cuando hablamos de canales, no solo hablamos de un canal para conseguir clientes, hablamos de canal para conseguir clientes, de canal para que realicen la compra, canales para seguimiento, etcétera. Existen varias fases. Ahora después mostraré dónde podemos innovar realmente, porque tenemos mucho para innovar sin incluso cambiar la segmentación. Pues bien, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo te enteras tú de que existe demanda de taxis en tu ciudad? Sales a la calle y ves coches amarillos en la mayoría de los países, o blancos, dependiendo del país, que tienen un cartelito que pone taxi y algunos pone libre. Y esperas a que uno esté libre para llamarlo y de esa manera consigues el servicio. Ese es el canal, un canal físico que utilizaban los taxis. ¿Qué sucede con Uber? Que dice, ¿y si hubiera otra manera de enterarse? De que las personas puedan conectarse con la demanda y que además no solo eso, sino que puedan incluso pagar, porque recordemos que a la hora de pagar un taxi, ¿cómo lo pagamos? Una vez que hemos terminado el servicio, lo pagamos en efectivo o en algún caso con tarjeta, pero si falla en algún momento, pues vas a tener problemas. ¿Qué sucede en Uber? Que lo centralizan en una plataforma donde el usuario, la persona que necesita moverse, va a ver la demanda de taxis, entre muchas comillas, de esos coches ociosos, y por el lado de los conductores van a ver quién tiene una necesidad en un lugar en específico de la ciudad. Por lo tanto, existe esa comunicación entre los dos tipos de clientes, vistos desde el punto de vista de Uber, y eso hace que oferta y demanda se concentren en un solo lugar. Evidentemente, para que nosotros entremos a esa plataforma, nos tenemos que enterar. ¿Cómo hizo Uber en su momento para que nos enterásemos que existe Uber? De dos maneras. Una, generando publicidad online, y la segunda, mucho más interesante, generando una estrategia de growth marketing o growth hacking, que es simplemente hacer que los propios usuarios, los primeros early adopters, fueran los que recomendaran el producto. No sé si recordarán
las personas que están en el chat, la primera vez que entramos que nos subimos a un Uber, tuvimos que generar una cuenta en el perfil, en la aplicación, perdón. Una vez que generamos la aplicación y una vez que hicimos el primer viaje, nos decía una cosa, que era que podíamos compartir un código de descuento a otra persona, invitar a alguien más a que use Uber, y si esa persona usaba Uber, teníamos un descuento en el próximo viaje. Incluso hubo un momento que se hablaba de un descuento en los 10 siguientes viajes. Incluso hubo una ocasión que decían directamente que tu siguiente viaje era gratuito. Todas esas acciones son acciones y decisiones, son tácticas de marketing. Por eso tenemos que tener en cuenta esas innovaciones disruptivas. No, por mucho que se haya hablado mucho de se ha modificado el modelo de negocio, sí es cierto, pero todas ellas tienen que ver tanto estratégicamente como tácticamente, en la gran mayoría, con una innovación en marketing, no tanto en producto. Hay algunos elementos como Facebook donde sí hay una disrupción, una innovación, no disrupción, una innovación en producto, pero también tenemos que recordar todos que Mark Zuckerberg no inventó las redes sociales y que en el momento en el que nació Facebook había muchas otras redes sociales. ¿Qué marcó la diferencia? Su estrategia de marketing. Entonces, pero como digo, no todo lo que hacemos en innovación tiene que ser innovación disruptiva. Se puede hacer innovación incremental y en un momento vamos a ver que existen otros tipos de innovación que son más asequibles, que podemos implementar en nuestra empresa. Así que una vez que sabemos ya qué es la innovación y que la mayoría de las innovaciones disruptivas que hemos tenido en los últimos años en realidad han estado muy enfocadas en la generación de demanda y en la relación de esa demanda, en realidad tendríamos que irnos acercándonos al concepto de Lean Marketing. Ya sabemos que tiene mucho que ver con la innovación con el marketing, pero ¿por qué hablamos de Lean? Sí es cierto que si hablamos de Lean, tendríamos que retrotraernos hasta la década pasada, perdón, la década no, el siglo pasado, y hablar de Toyota y de Lean Manufacturing, pero en realidad, para no hacer tediosa esta sesión, nos vamos a enfocar en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, desde el nacimiento de Lean Startup. Lean Startup plantea algo muy sencillo. La metodología y sobre todo la filosofía de Lean Manufacturing mezclada con la creación de un negocio inicial. En este caso, se mezcla ese Lean, que en realidad Lean Manufacturing es una metodología basada en la eficiencia, basada en la mejora continua, pero sobre todo en la eliminación de todo aquello que no es valioso para nuestro cliente. Todo aquello que no aporta valor para, en su momento en Lean Manufacturing, se hablaba de eliminar todo aquello que no genera valor, que no agrega valor dentro de nuestro proceso de producción. En Lean Startup se une con la fase de inicio de negocio para eliminar todas aquellas cosas que no agregan valor a nuestro cliente en el momento de iniciar una empresa. Pues bien, cuando hablamos de Lean Marketing, hablamos también de esa eliminación de elementos que no agregan valor a nuestro cliente y, de hecho, a nuestro proceso de diseño de estrategia. Y para entender básicamente y para que veamos la diferencia entre marketing y Lean Marketing, el proceso de Lean Startup está basado en un ciclo, en este ciclo que es depende siempre de la idea, pero es construir o diseñar, medir, aprender.
Evidentemente, en el momento en el que nace Lean Startup, se basa precisamente en esto. Tengo una idea, la construyo, la diseño, eso me va a llevar a generar un producto, ya sea un producto mínimo viable o no, o un producto terminado. Medimos normalmente un MVP, un producto mínimo viable, medimos, eso nos genera datos y eso genera un aprendizaje que nos lleva a tomar decisiones, unas decisiones que hacen que el proceso sea cíclico. En el marketing, en realidad, podemos hacer exactamente lo mismo cuando hablamos de Lean Marketing. Solo cambiaría una acepción. Y es que tenemos una idea, en realidad esa idea se llama hipótesis. Tenemos una hipótesis de mercado. Esa hipótesis la construimos en términos de experimento, y ahora lo voy a mostrar cómo hacerlo exactamente. Diseñamos ese experimento, lo construimos, lo ponemos en práctica. Aquí lo que tenemos no es un producto, sino la ejecución de una estrategia en formato de microexperimento. Medimos resultados, eso nos va a generar unos datos específicos y a partir de ahí, con el aprendizaje que hemos tenido de ese microexperimento, vamos a poder tomar decisiones. Dicho esto, ¿cuál sería entonces realmente la diferencia del marketing y el Lean Marketing? El marketing está basado en el día a día, en optimizar el proceso que estamos realizando en este momento. Es decir, tenemos un proceso de construcción de demanda o incluso de crecimiento de clientes y lo único que vamos a hacer es optimizarlo. Esto se parece mucho a lo que acabamos de hablar sobre esa innovación incremental. Simplemente yo estoy trabajando y mi objetivo es optimizar aquello que estoy haciendo. Pero eso no significa que los departamentos de marketing y ventas se tengan que centrar solo en optimizar aquello que están haciendo. Podrían intentar disrumpir, podrían intentar transformar los canales, intentar venderle a otro tipo de público. Podemos incluso mejorar la forma de relacionarnos, intentar cambiar totalmente incluso la forma de generar ingresos para la empresa. Pues realmente se puede hacer. Pero claro, antes de llegar a la metodología como tal de innovación dentro de nuestro proceso, tenemos que saber de qué depende la innovación. Porque la verdad es que por mucho que nosotros queramos decir, pues a partir de hoy voy a innovar, necesitamos una serie de recursos. Y esto es algo que aprendí precisamente de Marcel Planellas, que para poder diseñar nuestra estrategia, aquí tendríamos del lado izquierdo, en este lado, un flywheel, un proceso cíclico donde analizamos, esto es lo que normalmente hacemos en diseño de o consultoría, diseño de estrategia. Lo que hacemos es analizar la situación de la empresa, en este caso la situación de marketing y ventas, tomamos ciertas decisiones e implementamos. Pero, ¿cómo innovamos dentro de ese proceso? Pues necesitamos varios factores, varios elementos. En este caso son 4 elementos muy sencillos de entender, no tanto de implementar, pero sí de entender. Por un lado, vamos a tener los factores condicionales. Esto vamos a verlos paso a paso, pero de manera muy sencilla. No quiero agobiar a nadie porque sé que estos términos pueden parecer complejos. Hay ciertos factores que pueden condicionar el hecho de que una empresa sea innovadora o no. Existen factores internos que va desde los propios valores de la empresa, la filosofía, la forma de pensar, incluso tiene mucho que ver con el liderazgo. Si un líder, entre muchas comillas, simplemente está pensando que el equipo de marketing y de ventas lo único que tiene que hacer es mejorar el número de ingresos y todo lo demás le da igual, eso evidentemente no favorece la innovación. La innovación requiere cierto riesgo. Evidentemente es un riesgo que podemos
controlar de alguna manera, pero por eso tenemos que dividir nuestra estrategia de marketing, igual lo podemos hacer en otros departamentos, entre el día a día y la innovación. En este caso, a mí me gusta hablar de cómo lo dice Joan March. Joan March decía que las empresas tienen dos grandes lugares o dos grandes enfoques: la fontanería y la poesía. La fontanería es ese día a día, y le llamaba así porque siempre parece que estamos como simplemente apretando tuercas y ver de dónde no sale agua. Si tenemos una fuga, lo que queremos es tapar la fuga y nada más. Eso es el trabajo del día a día. Y la innovación es lo que él llamaba la poesía, ese momento de ensoñación donde podemos destinar recursos, equipo, ahora hablaremos de eso, pero sobre todo recursos, a inventar, a crear algo nuevo que podría ser un éxito, pero podría fracasar también. Entonces, por un lado tenemos esos factores internos que tienen mucho que ver con intangibles, incluso con la historia de la empresa, el interés por innovar, etcétera. Y por otro lado, factores externos. No es lo mismo empresas que se vean obligadas a innovar porque están en un contexto de crisis, que empresas que realmente estén en un entorno de crecimiento donde en realidad no se ven abocadas a innovar. En este caso, sí, dime, Carlos. Ay, disculpa, sí, mira, y ahí precisamente, por eso quería, oye, hacerte una pregunta. Cuando ya estás adentrándote en los temas de los factores externos, obviamente la parte interna hay que ver qué tan disposición, incluso qué tanta tolerancia hay al error, ¿ok? Porque todos estos procesos de innovación probablemente llegan a errores, a pruebas de error, y hay que buscar esa forma de esa tolerancia. Pero cuando hablamos de los factores externos, Blas, ya sea tanto por tu experiencia, porque tú vienes de un mercado de primer mundo, vienes del mercado de que es el español, ¿ok? Donde las cosas funcionan bastante bien en comparación a otros, ¿ok? Luego vas a otro mercado, vienes al mercado latinoamericano, México, los números de México, y estás conectado con otras realidades. Esos procesos de innovación, Blas, ¿dónde ocurren normalmente? ¿En situaciones de tranquilidad y de análisis, o son en aquellos mercados donde, oye, de alguna manera la tensión, la necesidad lo priva? O ese no, o sea, ¿tienes algún número donde florece más este tipo de iniciativas? Va a depender. Esa es la respuesta del consultor. Depende. Depende mucho de los factores internos. ¿Por qué? Lo ideal sería que un entorno de crecimiento económico nos diera la tranquilidad para poder innovar. El caso de Apple. Steve Jobs, una persona enfocada totalmente en la innovación. Y además voy a poner el ejemplo de Apple porque podemos ver los dos ejemplos claros y cómo no siempre tiene que ver con factores externos. En el caso de Apple, en el momento en el que surgió el iPad, el iPod, el iPhone, en realidad nacen en un entorno de crecimiento económico. Y eso nos podría llevar a pensar, entonces, los momentos de crecimiento económico están ligados con la innovación. Podríamos pensar eso, pero ¿qué ha sucedido desde 2011 hasta hoy? No hablo desde 2008, sino desde 2011, que ya comienza a estabilizarse la economía, hasta el último año que comienza a tambalearse de nuevo. En ese periodo de crecimiento, Carlos, e incluso invito a las personas del chat, ¿cuál ha sido la mayor innovación de Apple desde 2011 hasta 2023?
Pues ahora está, bueno, están anunciando esto, el Oculus S espectacular, pero la verdad que Apple TV tampoco es una innovación que uno diga, wow, ok, es un tema de marketing. A ver, en el chat. Bien, a esta banda. Banda, José Por ahí. Manuel, mira, José Manuel también, así es. Pues bien, en realidad, ¿qué sucede? ¿Por qué en la etapa de Steve Jobs, en crecimiento económico, innovan tanto? Y en la etapa de Tim Cook, hasta 2022, y voy a dejarme fuera 2023 por algo significativo, no hay innovación clara. Hay innovación incremental. Mejoran el iPhone, mejoran el iPad, pero solo hay innovación incremental. ¿Por qué? Porque el líder, la visión del líder, el enfoque es distinto. Steve Jobs era un visionario. Para él era importante cambiar el status quo. De hecho, cuando presentó el iPad, dijo precisamente esa frase. Dijo en que Apple tenía un rol en el mundo que era desafiar el status quo. ¿Qué sucede cuando fallece Steve Jobs y lidera Tim Cook la empresa? Que él tiene otra visión. Él dice, tenemos grandes productos, tenemos un modelo de negocio rentable, ¿por qué no simplemente gestionamos todo lo que tenemos? No necesitamos inventar un sistema operativo o un hardware cada mes o cada año. Mejoremos aquello que tenemos. ¿Significa que eso es un punto de vista es mejor, más acertado que otro? No. Lo que sucede es que las personas, los líderes enfocados en la gestión, no tanto en la innovación, les sucede lo que le ha pasado a Tim Cook. Llega un momento de crisis y se ven abocados a innovar. Es decir, los factores externos son los que están empujando a Apple para que innove. ¿Qué sucede? Todos los competidores de Apple están apostando por inteligencia artificial. Todos. ¿Cuál es la apuesta de Apple por inteligencia artificial? Ninguna. No existe. Entonces, lo que ha sucedido ahora mismo es que se han visto en un momento en el que todas las empresas llevaban ya años investigando la inteligencia artificial, viendo cómo podían ponerla a prueba, y con el surgimiento de ChatGPT, todas las empresas lo que hacen es sacar sus innovaciones que ya tenían, que estaban probando. Por ejemplo, Google, aunque le ha cambiado el nombre a BART, estaba trabajando desde hace años con Lambda, con esa inteligencia artificial. En los últimos años en los últimos meses le han cambiado el nombre a BART por una noticia. De nuevo, si es una decisión de mercadotecnia el cambiarle el nombre porque habían tenido una mala prensa con el nombre. Pero lo importante es que todas esas empresas estaban innovando en un camino directo. ¿Qué sucede con Apple? Que lo que hace es crear un producto que en realidad supone una innovación incremental a algo que ya existía. Ellos no estaban en ese mercado, entran en el mercado mejorando la oferta de empresas como Oculus, pero no está disrumpiendo el mercado. ChatGPT sí ha disrumpido el mercado. Entonces, esa es la gran diferencia, que por eso es importante la combinación de ambos, porque si los factores internos nos ayudan a innovar, cuando los factores externos sean favorables, vamos a poder presentar cosas nuevas, incluso formas de actuar nuevas, porque no se trata solo de producto, como vamos a ver en un momento. Entonces, esa es la gran diferencia. Si solo nos centramos en factores externos, lo tenemos complicado. Pero sí, lamentablemente la mayoría de empresas se ven obligadas en momentos de crisis como el que estamos o a innovar o a morir.
De hecho, se suele decir mucho esa frase de innovar o morir. ¿Por qué es? Porque no has estado innovando cuando no tenías el riesgo de morir. Así de simple. Y por eso solo luego te queda esa alternativa. No voy a decir esas dos alternativas porque es solo una alternativa. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta es la parte de nuestro sistema, el sistema de innovación. El sistema de innovación va a depender de estos elementos: equipo, recursos, cultura y proceso. Es decir, tendríamos que preguntarnos dentro de nuestra empresa si tenemos un equipo destinado a la innovación. ¿Hay por lo menos una persona dentro de mi empresa que esté innovando? Y en este caso muy concreto, que esté innovando en marketing y ventas, no en producto. Pues tendríamos que plantearlo, porque ¿cómo va a surgir la innovación si no tenemos a nadie dedicado a innovar? Esto suele pasar mucho, que te voy a poner un ejemplo de un cliente, no voy a decir quién por razones obvias, de un cliente de Estados Unidos que está muy enfocado en innovación de producto, muy enfocado en innovación de modelo de negocio. Pero cuando me contratan me dicen, sucede algo que el equipo de marketing y ventas no está innovando, está haciendo siempre lo mismo y sentimos que van demasiado lentos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que les pregunté es, ¿tienes un departamento de innovación? Y me dice, sí. Bien, ¿se comunica el departamento de innovación con el departamento de marketing? No. Bien, ¿tienes a alguien, aunque sea solo una persona en marketing y ventas, enfocado en innovar? No. Pues es normal que no generes ninguna innovación, que no cambie nada en tu empresa. Así que ese es ese primer elemento dentro de nuestro sistema de innovación. El segundo, evidentemente, es los recursos. Por mucho que tengamos a una persona, si no le dotamos de recursos, ya sean recursos económicos, recursos físicos, como un espacio, ya sea espacio físico o espacio virtual para innovar, o incluso tiempo. Es muy conocido el ejemplo de ese 20%, no, perdón, 2% de Google. Google, como buena startup, estaba centrada también en la innovación y lo que hacen es que el 2% del tiempo de cualquier empleado puede dedicarlo al proyecto que quiera. Que hay mucha gente, hay mucho mito sobre eso. Hay gente que piensa que lo que hacían era descansar. No, ese porcentaje no está dedicado a descansar, ni a ver redes sociales, ni a tomarse una siesta, ni a jugar al ping-pong, por mucho que tuvieran mesas de ping-pong. No, ese tiempo estaba destinado a que los equipos pudieran innovar. Eso es un recurso de tiempo. No, durante ese tiempo no te voy a pedir que hagas nada, no te voy a exigir que hagas nada. Solo quiero que le dediques ese tiempo a idear cosas, aunque parezcan absurdas. En ese tiempo han nacido productos, incluso, como Google Meet o incluso metodologías como Sprint. Eso de aquí nace en Google en ese tiempo dedicado a innovación. Por otro lado, necesitamos, me voy a ir del lado de la cultura en este caso, necesitamos que esté implícito, lo decíamos antes, que esté implícito dentro de la cultura de la empresa, la cultura de la innovación, que, como hemos dicho también, la cultura de la innovación de algún modo es la cultura del riesgo, tienes que estar dispuesto a fallar. De nada sirve que digamos que en nuestra empresa existe la cultura de la innovación si castigamos el fracaso en la innovación. La innovación es una apuesta y, por lo tanto, es susceptible de fracaso. Es más, lo más normal que suceda es que fracasemos. Los casos de éxito los conocemos todos porque han tenido éxito, pero no conocemos porque se callan todos estos casos de fracaso. Y por último, crucial, necesitamos el proceso, que ahora rápidamente voy a mostrar parte del proceso de innovación en marketing y ventas. Evidentemente, esos elementos de los que hemos hablado antes nos llevan a identificar nuestro nivel de innovación.
es decir, la implicación que tiene la empresa con la innovación y, por lo tanto, nos puede determinar el perfil innovador, ya sea de la empresa o sea de nuestro departamento o departamentos de marketing y ventas. En este caso, aunque hablábamos antes de que existen solo innovación incremental, innovación disruptiva, en realidad existen otros niveles de innovación que no son solo esos. Podemos ser una empresa, un departamento versionador. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien en otra empresa que ya está haciendo algo que le está funcionando? ¿Podemos innovar dentro de nuestra empresa haciendo aquello que ya sabemos que tiene éxito? Incluso en una empresa de otro sector han hecho algo interesante, ¿podemos hacerlo nosotros? Eso, por sí mismo, ya sería algo innovador. La mayoría de empresas, lamentablemente, ni siquiera se plantean el ser empresas versionadoras. Evidentemente es el nivel más bajo de innovación que puede haber, pero ojalá todas las empresas se plantearan tener ese nivel de innovación, ese perfil innovador. El siguiente perfil sería el de innovador ocasional. Existe innovación, ya sea incremental o disruptiva, pero en este caso es solo ocasional. Se genera a veces, pero no siempre. La innovación incremental de la que ya hemos hablado. Y luego hay autores, yo en este caso no estoy tan de acuerdo, que hablan de que existen dos tipos de innovación disruptiva. La innovación disruptiva, que lo que hace es hacer cosas que no se habían visto antes en el sector o en el proceso, pero que no impide o no genera un gran cambio en la sociedad. Simplemente hay una empresa que hace las cosas de manera totalmente distintas, y la innovación radical disruptiva, que hace que cambie para siempre el sector, que las empresas que después te versionen, en realidad lo van a hacer porque va a ser necesario por cuota de mercado, porque esa innovación nos va a llevar a tener una cuota de mercado más grande. Pero en realidad, para ir terminando, quiero irme al apartado más interesante. En este caso, el Growth Canvas, ahí ven Social Selling Canvas, pero su nombre real es Growth Canvas. El Growth Canvas nos plantea precisamente el cómo podemos generar nuestro proceso de innovación en marketing y ventas. Lo primero que tenemos que hacer es mapear todo nuestro proceso de ventas, que no solo nos lleva a generar clientes, que ese es el mayor problema de la gran mayoría de empresas, que cuando piensan en marketing y ventas solo están pensando en crear demanda, en crear nuevos clientes. Pero el marketing y las ventas va mucho más allá. Normalmente lo podemos mapear en estos 9 pasos: generar awareness, conocimiento, interés, consideración, compra. Pero una vez que conseguimos que alguien nos compre, el mundo de las ventas no termina ahí. De hecho, a mí me gusta decir que es donde empieza la parte interesante, la fidelización, donde hacemos que nuestros clientes nos recompren, nos sigan comprando, se queden con nosotros. El upselling, donde podemos hacer que nuestros clientes compren productos o servicios de un mayor valor, que por lo tanto deberían estar ligadas a un mayor precio. El net selling, donde podemos hacer paquetización de servicios a largo plazo. No es lo mismo que alguien te contrate un servicio de consultoría por un mes que lo contrate por 3 años. Un proceso de cross-selling, donde podemos vender otros productos asociados o servicios asociados a lo que estamos vendiendo y que necesita el cliente. Y por último, procesos de referidos, que es realmente donde la mayoría de empresas tienen un mayor retorno, pero donde no tienen acciones de referidos específicas. Entonces, en el mundo del marketing y ventas tradicional, lo que tendríamos que hacer es simplemente plantearnos como mínimo una acción por cada una de esas fases, como mínimo. En el mundo del lean marketing, donde lo que vamos a hacer es diseñar, medir, aprender, vamos a necesitar algo más. En este caso, diseñamos el qué,
primero tenemos que generar esa idea, en este caso una hipótesis de mercado. Creo que si hago esto, voy a conseguir esto por esto. Esa es una hipótesis de mercado. Voy a invertir en Google Ads para conseguir reuniones con clientes porque el volumen de búsquedas de las palabras clave es muy grande. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Tengo una hipótesis que la planteo, genero un experimento. En este caso, el experimento puede ser, pues voy a hacer una campaña de Google Ads teniendo en cuenta estas búsquedas, que son las que más búsquedas tienen. Voy a determinar este copy, etcétera, y voy a estar midiéndolo durante este tiempo. Ese sería el experimento. El experimento tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de finalización. Tenemos que saber qué vamos a medir, porque veo a mucha gente que me dice, las llamadas en frío me funcionan. Y le pregunto, ¿cuál es tu tasa de conversión de llamada a prospecto frente a la conversión que tienes en correo electrónico o en LinkedIn? Y la mayoría de gente no sabe decirme esos números. Y digo, ¿cuál es el costo de adquisición de cliente en llamada telefónica? ¿Cuál es el lifetime value de tus clientes obtenidos por vía telefónica en frío? No saben decírmelo. Entonces es muy importante para saber si algo tiene éxito o no, saber qué vamos a medir. Si no, sería simplemente una sensación. Entonces, una vez que determinamos qué vamos a medir para saber el éxito, necesitamos establecer criterios de éxito o fracaso. Esos están ligados a las métricas, que es si tengo, por ejemplo, un CTR superior al 3% es un éxito, si tengo un CTR inferior es un fracaso. De esa manera voy a poder saber, cuando mida, si realmente el experimento funciona o no y lo tengo que escalar. Una vez que he ejecutado ese experimento, tengo que recoger evidencia. De nuevo, esto está ligado a las métricas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué he conseguido? Llega el aprendizaje, donde lo que hago es determinar qué puedo aprender de ese experimento y la decisión final. En este caso, si puedo escalar esa acción que he realizado en un microexperimento, puedo eliminar ese experimento y, por lo tanto, eliminar la hipótesis, es decir, no validar la hipótesis, o puede ser que considere que el experimento no ha generado información suficiente para validar o desmentir la hipótesis y, por lo tanto, recrear un nuevo experimento que me ayude a determinar finalmente si la hipótesis será correcta o no. Este sería el proceso de innovación dentro del proceso de marketing y ventas, donde evidentemente podríamos generar hipótesis y, por lo tanto, microexperimentos en cada una de las acciones, y esas hipótesis podrían llegar a surgir de varias formas, desde un proceso de ideación donde simplemente generemos las ideas más disparatadas posibles, o directamente podrían ser a un nivel de innovación más bajo, donde lo que podemos hacer es mirar qué están haciendo otras empresas y hacer microexperimentos ligados a aprendizaje consolidado, aunque sea en otras empresas o en otros sectores, o lo que hemos llamado anteriormente ese perfil de empresa versionadora, donde realmente innovamos, pero lo hacemos porque otros están innovando. Aunque sea esa acción, va a ser más importante que si no innovo nada, pero evidentemente también podemos generar un workshop de ideación, ya sea utilizando desde Sprint, Design Thinking, etcétera, para generar ideación de hipótesis que nos lleven a determinar todo nuestro proceso. Pero como he dicho antes, y ya con esto concluyo, el poner en marcha este proceso va a requerir del resto de elementos de nuestro sistema. Ese proceso no sirve de nada sin un equipo dedicado a ello, y
ese equipo con ese proceso no servirá de nada si no le dotamos de recursos y si la empresa dice, para esto no sirve para nada, a mí lo que me interesa es vender. Si no estamos dispuestos a ponernos en riesgo, a arriesgarnos para disrumpir el mercado, no lo vamos a hacer nunca. Pues, amigo mío, súper interesante. Están enviándome mensajes a ver si después nos puedes compartir ese lienzo. Está espectacular, porque efectivamente nos da una muestra de cómo manejar esto de una manera inteligente y cómo hacer las cosas de una forma interesante. La verdad que, oye, Blas, espectacular esta herramienta. Se comprueba lo que digo, que cada vez que te invito, pues es algo que aprendo, algo que ya me pone a pensar en forma distinta y ya pues aplicándolo a las realidades que estoy viviendo aquí en Venezuela, a lo que se está viviendo en el país, donde efectivamente, como tú dices, bueno, cuando las épocas están bien, las épocas son sencillas, son fáciles, pues tiene que ser el líder el que lo impulsa. A veces estas situaciones que son adversas, pues nos mueven entonces a pensar, y qué bueno de que si llegamos a la conclusión, motivados por elementos externos, de que hay que cambiar, qué bueno que tú has compartido con nosotros una metodología, una forma inteligente de pensar en la innovación y de llevar a cabo ese plan de acción. La verdad que bueno, gracias Yajaira, José Manuel, aquí nos dice, definitivamente el fracaso es parte del éxito. Así es, amigo mío, por eso escribí ese libro Metidas de Pata Épicas, porque es impresionante de cómo aprendemos en cada una de las embarradas y de esas metidas de pata. Así que, amigas y amigos, gracias Tiri, qué bueno siempre tenerte con nosotros. Y bueno, pues la invitación es para el próximo jueves, como todos los jueves, pues que tendremos también otra conversación buscando, como te digo, aprender, comparar, adquirir cosas nuevas. Y pues muy contento de que definitivamente Blas lo vamos a tener en Venezuela. Para aquellos que están en Venezuela, vamos a estar el 13 de julio en la Universidad Metropolitana y vamos entonces a estar hablando precisamente de que, bueno, cómo hacemos frente a todo esto, cómo podemos entonces optimizar esos procesos, pensar de una manera un poco más inteligente y mucho más organizada para que podamos entonces aprovechar esta situación. Así que Blas, amigo mío, un abrazo gigante desde aquí de Caracas, que llega a Guadalajara, y bueno, y como invitado a esta fiesta, usted la cierra con las palabras. No, gracias a ti y a todos los que están en el chat. He estado ojeando un poco lo que han estado diciendo y luego si hay alguna duda o pregunta directamente se la pueden enviar a Carlos. Y aquellos que estén en Venezuela, pues el día 13 nos vemos en Caracas. Y sobre todo tengan en cuenta que incluso ahora les he mostrado cómo innovar dentro de nuestro proceso, viendo las fases, pero podemos innovar en canales, podemos innovar en segmentación, hay un gran número de elementos dentro de nuestros departamentos de marketing y ventas donde podemos innovar y realmente les animo a que lo hagan. Y por otro lado, solo quiero decirles una cosa, además de darles las gracias por su atención y por su tiempo, que considero que son las cosas más importantes que tenemos, y es que les deseo mucho éxito y espero que vendan mucho. Así es. Gente, abrazo gigante. Hoy es jueves, hoy es viernes pequeño, viernes chiquito, decimos en mi pueblo. Así que bueno que estamos con nosotros. Gracias, Alejandro. Ok, pues esa es la idea, amigos míos. Un abrazo gigantesco, tanto a los que hoy se dieron cita, cerca de 50 personas que nos estuvieron acompañando, más la cantidad de personas que lo van a ver en diferido. Si te escribiste, pues te vamos a enviar el enlace y ese enlace lo puedes compartir con todas las personas, con todos los amigos relacionados que sientan que se puedan beneficiar de esta conversación. Seguiremos escuchando ideas, por favor, si quieres que traigamos un tema que todavía no hemos traído, a invitar a una persona que no hemos traído, pues darnos esa idea a Ana Cristina, Sandra, Alejandro, para que precisamente pues sigamos todos los jueves eso, forzándonos a buscar más y mejor información. Gente, un abrazo y seguimos en contacto. Blas, hasta luego, nos vemos. Un abrazo, hasta luego.